Nunca he recibido una llamada de un cliente para decirme que le pesó haber comprado. Que sacó un carro nuevo, un carro muy bonito, un Corvette. No es que yo sabía que si yo te llamaba, me ibas a decir que no, que sí se puede comprar cuando todavía no tienes residencia ni ciudadano. Pero este programa te da hasta $28,000. Realmente estamos en una burbuja acá. ¿Tú piensas que los precios se van a desacelerar? Económicamente estamos más fuertes que nunca. Yo creo que es el más grave error. Esperar a que el interés esté aquí o allá es un error tan grande. Y a veces es 3 veces lo que estás pagando. Esta es la fórmula mágica. Con más de 2 décadas de experiencia en la industria hipotecaria, Zulema Ruiz ha convertido conocimiento, estrategia y compromiso en oportunidades reales para cientos de familias. Hoy nos acompaña para hablar de preparación financiera, decisiones inteligentes y del camino correcto para convertir el sueño de tener una propiedad en una realidad. Antes de continuar, si tú eres de los que ves el episodio semana por semana o simplemente estás aquí por primera vez, te quiero pedir algo sencillo. Ve y suscríbete al canal. ¿Por qué? Porque subimos contenido cada semana. Contenido de negocio, contenido de finanzas, contenido de vida y así puedes enterarte de cada capítulo. Es bien sencillo. Ve al botón de suscribirte y dale a suscribirte. Comunidad Metiendo el Cuerpo, bienvenido a MEC, su podcast de emprendimiento, negocio y desarrollo personal. Dice Gardel que 20 años no es nada, pero yo creo que 20 años es una gran trayectoria. Y nuestra invitada tiene más de 20 años en lo que es el mercado hipotecario acá en el sur de la Florida. Entonces yo creo que esto va a ser un podcast súper interesante. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de compra de propiedad. Así que usted, si está ahí y me está mirando, si le interesa todo este tema de cómo compro mi primera propiedad, qué es lo que necesito saber, qué es lo que tengo que hacer, Zulema Ruiz es la indicada. Oye, Zulema, gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes hoy. No, un placer tenerte por acá. Yo sé que tú estás muy atareada y que te has tomado el tiempo, ¿no? Para compartir con nosotros y con la comunidad un poco de esa información que es bien importante, ¿no? Claro que sí. De repente comprar una propiedad, hay muchas personas que lo ven inalcanzable, otras personas lo ven como que es una decisión a la ligera y nada que ver. Entonces, yo quiero empezar preguntándote, Zulema, ¿qué realmente significa comprar una propiedad en los Estados Unidos para ir poniendo las cosas en contexto? Antes de continuar, queremos agradecer a 72 HP Intense por hacer posible este episodio. Y si estás buscando un suplemento para mejorar la vitalidad y el bienestar masculino, este es tu producto. Aquí en pantalla van a tener el enlace y el QR por si necesitan más información sobre este producto. Ya saben, mejora la vitalidad, el funcionamiento y el rendimiento. Nos vemos. Paz y amor. 72 Intense. Seguimos con el episodio. Bueno, y qué bueno que me haces esa pregunta porque creo que es muy importante. Yo creo que comprar una propiedad es tanto una magnífica inversión de dinero, porque es una cuenta de ahorro, y después te puedo explicar por qué es una cuenta de ahorro, así como cuando te abres una checking account, un saving account en un banco. Pero es como encontrar tu lugar. Es como decir, aquí estoy yo decido cuándo me voy, si es que nunca me quiero ir, aquí me quedo. Este es el lugar donde puedo crecer, donde puedo tener a mi familia, donde puedo crear a mi gusto, o sea, tener las cosas como yo quiero, sin que nadie me diga qué puedo o qué no puedo, ¿ves? Es como encontrar ese lugar que todo el mundo a veces añora. Cuando uno está a veces rentando, es como, no puedo hacer este cambio porque me pueden penalizar, o tengo que pedir permiso, o no puedo tener a nadie más tiempo de la cuenta porque me pueden cambiar la renta. O sea, estás como que es tuya, la estás rentando, pero es realmente tuya. La pregunta es, o sea, comprar una casa es una inversión y es encontrar tu lugar. De todos modos, igual, después queremos hacer ese paralelismo porque, como tú decías, depende mucho para qué compres la propiedad. Y una casa, eso lo hemos debatido muchas veces, una casa puede ser un activo, pero a la misma vez puede ser un pasivo. Oh, sí. Entonces, también las personas, yo creo que muchas veces le ponen mucho peso emocional a la compra de una propiedad y muchas veces no están preparados. O como nosotros decimos en buen cubano, te estás poniendo la soga al cuello. Entonces, todas esas cosas, ¿no? Queremos igual indagar un poquito acerca de todos esos temas porque yo creo que es importante que las personas sepan que sobre todas las cosas es una decisión muy importante, dicho sea de paso, valga la redundancia, en lo que vas a hacer en tu vida. Desde el punto de vista tuyo, basado en la experiencia, ¿cuál es la mayor, vaya, por decirlo así, ¿no? La mayor mentira que has visto en este sector que se vende? No, mira, cómprate la propiedad por X, Y o Z. ¿Qué es lo que más has visto así que predomina? Mira, la percepción que tienen muchas personas es que es algo imposible de lograr. O sea, solamente escuchar el costo que tiene una casa es, imagínate tú, tengo que tener demasiado dinero. Comprar una propiedad, ¿qué va? Es demasiado. O sea, es algo inalcanzable.
sobre todo por muchos clientes que hablo, que me vienen a ver. Es como que no, yo vengo a preguntarte, pero yo sé que para mí va a ser casi imposible. Es más, yo ni tenía pensado venir y casi que no vengo porque yo creo que no es para mí, esto no es para mí. Y es esa la percepción de muchas personas, que es un imposible porque va a costar mucho dinero o va a demandar demasiado de ti. ¿Ves? Pero actualmente en los tiempos que estamos viendo, sobre todo acá en el sur de la Florida, que es donde nosotros residimos, Ajá. están costando mucho dinero las propiedades. Y es verdad. De hecho, el mercado se ha desacelerado en muchas partes de los Estados Unidos y acá seguimos firmes, ¿no? No ha pasado nada. Yo quiero también que nos hables un poco qué es lo que está pasando con el mercado del sur de la Florida, especialmente acá en la ciudad de Miami, y qué es lo que ha pasado con el real estate, con los bienes raíces en todo el país y que aquí estamos como parece que estamos en otro Estados Unidos. En una burbuja. Mira, ¿qué pasa? Y es verdad lo que dices, o sea, el mercado se ha detenido y ha bajado en muchas áreas. Pero nosotros vivimos en un lugar somos bendecidos, o sea, en un lugar que es bien codiciado. Tanto el inversionista extranjero como el doméstico de acá le encanta el sur de la Florida. O sea, Ok. tenemos muchas cosas que llaman la atención. Lindas playas, lindos lugares, o sea, culturalmente, creo que estamos compitiendo ya con New York, o sea, tenemos de todo tipo. ¿Qué pasa? Que eso le gusta mucho, el clima. eh, Cuando tú tienes algo que todo el mundo quiere comprar, es difícil que ese precio baje. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Estoy vendiendo ahora un carro y, ¿sabes qué? Si no tengo una oferta en 2 meses, lo voy a tener que rebajar. Pero ¿qué pasa si tengo 5 ofertas en menos de 2 meses? ¿Por qué voy a tener que bajarlo? Entonces, mientras que haya alguien que esté interesado en invertir en nuestra ciudad o en el sur de la Florida, en estas áreas que tú dices, pero ¿por qué no baja? Es porque ¿por qué tiene que bajar? Si está el comprador que quiere comprarlo y te quiere pagar el precio. Es decir, que está unido a oferta-demanda, como todo en el mercado, un mercado Correcto. libre. Correcto. Ahora, correcciones hemos tenido, hasta en muchos lugares en Miami. Se ha corregido en el hecho de que no ha seguido subiendo o el vendedor ha contribuido, el vendedor está dispuesto a contribuir con el comprador, Con el que comprador. es darle de su ganancia un dinero para ayudarlo, que eso en otros mercados no se veía. En No el se tiempo veía. del COVID, por ejemplo, era quien daba más por la propiedad. O sea, era una subasta de quién daba más, pero ahora sí se han visto ciertas correcciones. Una de las correcciones es esa, que el vendedor está también ayudando Dando bastante. lo que se dice ayuda en gasto de cierre. Ayuda en gasto de cierre, cooperando con el comprador en ciertas negociaciones en la hora del precio, de las ofertas. ¿Y cómo? No sé si usted tiene alguna pregunta, pues si no, tengo 10.000 preguntas aquí, entonces no les voy a dar No, oportunidad. no, no. Eh, te- Seguimos hablando del tema. cómo el banco, ¿no? Se protege de este tipo, no decir especulación, porque no es una especulación, como tú dices, hay una demanda y hay una oferta, y eso respalda, digamos, un precio. Pero se ha dicho mucho que a veces las propiedades no están en realmente lo que valen. ¿Cómo el banco sabe que sí, es una oferta-demanda, pero no realmente, la propiedad no tiene realmente el valor? No sé si me explico. ¿Cómo el Ya. banco se protege de ese Claro, gap? claro. Claro, el banco siempre va a pedir un tasador, un appraisal. Ok, O sea, el banco siempre va a mandar un inspector a la propiedad a que tome fotos de la propiedad, que mida la propiedad, que dé un reporte con comparables en el área. De hecho, te pide que no te puedes ir más de 1 milla si es que tienes comparables en esa milla a la redonda. ok. O sea, por eso el tasador tiene que hacer ajustes. Por ejemplo, si la casa que estás comprando no tiene piscina, entonces tengo que quitarle lo que esta se vendió con piscina y tiene que ajustarlo. O sea, el banco siempre va a procurar que está prestando lo que esa casa vale, no más. O sea, si el precio de la casa es menos de lo que la casa vale, pues te va a dar el precio de la casa. Ok, Pero si estás comprando por más de lo que ese tasador dice, entonces el banco solamente va a dar lo que el tasador dijo. Porque eso es lo que respalda el dinero del banco. O sea, a la larga el banco, digamos que esa persona tuvo que mudarse o no pudo pagar más la casa, ya no vive en la propiedad y entonces el banco, ¿qué es lo que tiene para recuperar la inversión? La casa. claro. Se tiene que recuperarla por lo que la casa vale, que es lo que el tasador dice que está, el valor que tiene. Ok, entiendo. ¿Y cómo se formula la negociación una vez que, por ejemplo, el vendedor está mostrando una casa por X cantidad de dinero? Viene el tasador y dice, no vale esto. ¿Qué pasa ahí con la negociación esa? Muy Con respecto al cliente. interesante. Entonces ahí entramos en una negociación. En este caso, el realtor, el agente de bienes raíces, es muy importante, es clave.
porque hay que mostrarle al vendedor con hechos, no solo de palabras, porque ¿qué pasa? A veces los vendedores hacen ciertas inversiones en la propiedad donde dice, yo me he gastado en estas cocinas y baños casi que $100,000, Claro. porque ha utilizado Materiales caros. materiales caros, o sea, ha utilizado, pero cuando hace el tasador el reporte de comparables, el valor no está. En la cocina del baño. Correcto. Entonces hay que sentarse con el vendedor a explicarle, mira, estos son los comparables que hay en la zona. Realmente este es el valor que tiene la casa. Vamos a negociar con el comprador, pero el comprador está dispuesto a pagarte lo que el banco dice que vale la propiedad. Entonces es una negociación. Ahí se le tiene que mostrar al vendedor que realmente vale la casa y bueno, hablar con el comprador porque a lo mejor el comprador está dispuesto a pagar algo más por el baño y la cocina, ¿no? Pero es una negociación. Real estate lo lindo de real estate es que yo sé que hay mucho dinero y las casas son caras y es una transacción donde hay muchas cosas que hay que mirar y hay que cuidar. Pero al final es una compra y venta entre dos personas. Es una negociación de que yo te vendo mi casa en la que yo construí memorias y viví tantos años y yo te compro tu casa para también cuidarla y para también estar en ella. O sea, es bien personal. Eso siempre hay que negociar. Zule, hay muchísimos tabúes acerca de estas personas que van a adquirir una propiedad y entre ellos está el pensar antes de llegar a ti, por ejemplo, antes de precalificarse o comenzar cualquier programa, pensar de que no pueden adquirir la propiedad, o sea, por ellos mismos. O sea, son tantos impedimentos que les han puesto o que la gente va investigando que se autobloquea en cuanto al acceso a una propiedad. ¿Qué es más peligroso? El autobloqueo en cuanto a este tipo de pensamiento o no estar preparado del todo para adquirir una propiedad. ¿Qué es más peligroso entre los dos? Mira, qué bueno que me dices y ahora le quiero hablar al público que nos escucha. Lo más peligroso es bloquearse y pensar que no puedes lograrlo. O sea, que no puedes hacerlo porque no vas a llegar, porque no tienes no tienes la confianza, no tienes el temor. El temor nos paraliza. El temor no permite que nosotros lleguemos más allá de lo que podemos llegar, realmente, siempre. Entonces yo te diría que buscar opinión profesional y saber que no puedes hacerlo ahora, pero tienes que hacer esto y esto y esto para lograrlo. O saber que estás listo ahora. Mira, no sabía que podía comprar ahora mismo. Perfecto, si me encuentro algo de este precio, lo puedo comprar, lo puedes comprar. Es decir, que el primer paso antes de comprar una casa es precalificarte, lo que se dice la precalificación, tocarle la puerta a Zulema y decirle, dime mi caso, evalúame. Correcto. Es como un doctor Correcto. primario que te va a detectar todas las cosas y te va a decir... Así, el diagnóstico. El diagnóstico, exacto, no me sé la Así palabra. mismo. ¿Cuál sería, por ejemplo, caso X? Yo quiero comprar una propiedad y voy con Zulema y toco la puerta y digo, Zulema, estoy en tus manos, quiero comprar una propiedad. ¿Cuáles son los pasos que siguen? Ok, uno de los pasos que tenemos que mirar es tu empleo. O sea, cómo es que tú generas tu ingreso. Cómo es que tú pagas tu renta donde vives, cómo es que tú pagas los biles que tienes. O sea, de dónde proviene ese ingreso. Ok. Y entonces ver qué tiempo has estado haciéndolo. Si has hecho algún cambio, si empezaste una compañía nueva, qué posibilidades hay, porque opciones hay para todos. Para las personas que trabajan por cuenta propia, para las personas que trabajan para una compañía, para las que trabajan diferentes part-times, hacen varios part-times a la vez. O sea, es averiguar de dónde proviene tu ingreso y cómo nosotros podemos darle estructura a ese ingreso para que en lugar que pague renta, pague una hipoteca. Sí, porque también, por ejemplo, tú sabes que en la cultura latina sobre todo, Ajá. hay una buena práctica muy común que es tener el dinero debajo del colchón. Entonces, si tú tienes el dinero debajo del colchón, realmente para el banco tú no tienes ingresos. Así, ¿cómo tú afrontas esta situación? Porque hay muchas personas que tienen el dinero bajo el colchón. Correcto. O sea, una de las cosas más importantes en muchas industrias, pero en este negocio, es la orientación y la guía. O sea, la persona tiene que saber qué es lo que tiene que hacer para estar listo. Si el dinero está bajo el colchón, hay que empezar a ponerlo en el banco. Ok. Y hay que saber qué cantidades puedes prudentemente poner en el banco para que no vaya a haber una consecuencia. Porque es tu dinero que has ido tú sacando del banco y lo tienes en el colchón. O sea, es el mismo dinero. Entonces, guía es saber cómo hacerlo, con qué frecuencia, a qué banco puedo ir. ¿Abre una cuenta nueva? No, no tienes que abrir una cuenta nueva. Al contrario, la cuenta nueva va a demorar muchísimo en generar un statement. O sea, es la guía,
el conocimiento es poder. Es que la persona sepa qué tengo que hacer ahora y después qué tiempo tengo que esperar. Y entonces tengo que esperar a que esté disponible, o sea, qué es lo que tengo que hacer. Esta guía te ayuda no tanto a liberar estrés en una transacción de esta, sino te prepara y te da confianza. Porque al tú saber lo que tienes que hacer y lo que va a pasar mañana, tú estás confiado. Es decir, cuando ellos hacen una aplicación contigo, tú le das un ABC de todo lo que tiene que mejorar, todo lo que tiene que hacer. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú ves en las aplicaciones que le impiden a las personas comprar? ¿Cuáles son los hábitos? Mira, son detalles y todo tiene solución. O sea, ¿Todo tiene solución? todo tiene solución. Qué bueno. Para mí todo tiene solución con tiempo y esfuerzo y empeño. El que tiene empeño lo logra. Pero uno de los errores más comunes es quizás esperar el tiempo. O sea, hoy estás aprobado, hoy puedes hacerlo, hoy tú conoces a cómo está el precio de la casa que quieres, pero no, no es mi prioridad. Y entonces pasa el tiempo, pasa un año, quizás pasa más, y entonces cuando volvemos a ver los documentos, ya no puedes ni siquiera llegar a este precio. ¿Por qué? Porque las cosas cambiaron, ahora tu esposa no trabaja en el mismo trabajo, se independizó y entonces no tenemos... ¿Y qué pasó? Perdiste la oportunidad. Ok. Pero, ¿qué factor ves que más se repite, es decir, que impiden que las personas compren el crédito, los ingresos? Puede ser una combinación. A ver, a veces queremos más de lo que podemos pagar, ¿no? Pero yo creo que todo puede ser un impedimento si tú lo dejas. Porque hay maneras de cómo restaurar tu crédito, inclusive hasta rápido. Hay maneras por ejemplo, ahora mismo, esas mismas contribuciones del vendedor, hay personas que no tienen quizás todo el dinero, pero con esta contribución pueden lograrlo. O sea, hay que ver qué tipo de impedimento y si de verdad es un obstáculo para no hacerlo. Ahora, vamos a ponerte un ejemplo, hay quien no tiene todavía sus 2 años de trabajo en el país porque no ha recibido el permiso de trabajo y no ha podido trabajar. Ahí sí tiene que esperar sus 2 años de trabajo. O hay quien no tiene nada de crédito y tiene que iniciar algo de crédito porque el banco te exige tener algún tipo de crédito. Pero no creo que sea un impedimento de que no lo puedes lograr. Es sencillamente qué es lo que qué es lo que te falta, en qué tienes que trabajar para lograrlo. Sí, a veces son pequeños detalles, me imagino que si lo están completamente Correcto. preparados, a lo mejor deben una tarjeta que tiene un límite de $2,000 y tiene la tarjeta en 1,900 y es un pequeño detalle que le está afectando el Y es crédito. un pequeño detalle. Y es nada más que hacer eso. O sea, yo he tenido personas que no, yo estoy esperando porque voy a pagar esta tarjeta. Yo, mira, no esperes a pagarla, déjame ver. Porque a lo mejor te vas a gastar el ahorro en pagar la tarjeta y no es un impedimento para ti. Claro. Y cuando miramos los números, no hace falta pagar la tarjeta. En el caso tuyo, Zule, con la experiencia que tú tienes, cuando te llega un cliente, ¿qué es lo primero que te dice? Bueno, yo quiero precalificarme para una propiedad. ¿Qué es lo primero que qué es lo primero que tú te fijas del cliente? En el crédito. Lo primero que yo analizo es el ingreso, su ingreso. Su ingreso. ¿Qué manera, o sea, cómo él genera su ingreso? ¿En qué trabaja? ¿Cómo le pagan? O sea, si le pagan directamente a su banco, si tiene un negocio, si le pagan, quizás la mayoría del dinero viene en propinas porque trabaja en un restaurante. O sea, ingresos es lo primero que nosotros miramos. Y luego sí, por supuesto, vamos a ver el crédito. ¿Qué tiempo llevas estableciendo tu crédito? ¿Cómo lo has mantenido? ¿Has tenido algún problemita con crédito? O sea, cualquier consejo que te pueda dar para ayudarte. No sé si si se han escuchado del Experience Boost, que es ahora que puedes poner las utilidades, los utility bills, como parte de tu crédito para fortalecerlo, sin no. adquirir deuda. No sabíamos. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Muy interesante, o sea, lo que haces es que, y es algo que pasa al momento, tú puedes añadir a tu crédito la renta que pagas Ok. por el tiempo que la has pagado y cuántos años nosotros no llevamos pagando renta, la electricidad, el agua, el cable, los biles de la casa, que realmente no son deudas porque son biles que tú pagas todos los meses. O sea, el banco no lo considera como una deuda. Sin embargo, eso te puede aumentar hasta 50 puntos en el crédito. Los pagos del mortgage también lo podemos aclarar, lo podemos poner ahí en el Experience En la Boost. renta, Sí. claro, sale la renta, sale todo eso. O sea, aparte de ayudarte, es hasta a veces más fácil conseguir las aprobaciones porque ellos pueden ver que tú por los pasados 5 años has estado pagando en tiempo toda tu renta.
en tiempo todos tus biles. Entonces son cositas que las personas a veces no saben y que piensan que para adquirir crédito hay que endeudarse, hay que ir a Macy's y aplicar una tarjeta y usar la tarjeta y pagar el interés, y a veces no es. O sea, la falta de conocimiento te da ese bloqueo, esa cuestión de que no puedo porque no tengo suficiente tarjeta. Y sin embargo, mira, qué forma más simple de adquirir crédito sin tener que incurrir en deudas. Zule, ya con la experiencia que tú tienes, sabemos que las finanzas de cada familia o cada comprador son muy personales, pero ya con la experiencia que tú tienes ya viendo tantas veces números, ¿cuándo crees tú que en un income familiar, cuál es el income familiar en el cual tú recomiendas y dices, ya estás preparado para que compres tu casa y no pierdas la oportunidad de pensar, necesito más para poder comprar mi primera casa? ¿Con qué número se puede manejar para tú iniciarte la primera vez? Mira, todo tiene que ver con tus gastos y tu ingreso, ¿verdad? Ok. Pero una de las cosas que yo le pregunto a la familia es cuánto pagan ahora de renta. Mm. Y hay familias que están pagando 3,000 o más en renta ahora mismo. Y ese mismo dinero tú lo puedes aplicar a mortgage. O sea, no hay cosa que te indique a ti más que puedes estar listo para comprar que lo que estás pagando actualmente de renta, que puede ser un montón de dinero. Y a veces cuando tú vas a rentar una propiedad, hoy en día, por ejemplo, en este mercado que tenemos hoy, te hace falta más dinero para rentar que para comprar. Sí. Porque hay lugares donde te piden hasta 2 meses de fondo, o un adicional porque tienes un pet, o un adicional porque me vas a traer Security fee o cualquier cosa de cualquier esa. cosa de esta. Y cuando vienes a ver, no, para rentar tuve que poner como $12,000 de inicial. Tú dices, bueno, ¿por qué no probaste a ver si con esos mismos $12,000 podías haber comprado? ¿Ves? Está el caso aquí en el mercado sur de la Florida, que con $12,000 de efectivo tú puedes dar de inicial en una casa. Está el caso, Para una claro que propiedad sí, claro que promedio. sí. Es más, si calificas para un programa de ayuda, que los hay, lo único que tienes que poner es un 1% de lo que vale la casa. Eso quiere decir que menos de lo que le piden a una persona para poder rentar. ¿Cómo funcionan esos programas? Mira, hay uno que 1%. utilizo mucho, que he utilizado mucho. Me gusta porque no demora, porque hay programas que demoran un poquito más que Ok. otros. No demora como otros y casi siempre tiene disponibilidad de fondos. Y es el de Miami-Dade County. Lo tienes que hacer por condado. O sea, Ok. también los hay en Broward. Pero este programa te da hasta $28,000, o sea, hasta $28,000, siempre y cuando califiques, siempre y cuando caigas en tu ingreso, el ingreso que ellos exigen, van por núcleo familiar. Y a estas personas se les exige, te voy a dar los $28,000, pero si esto te sobra, solamente me tienes que dar a mí un 1% de lo que vale la casa. Eso quiere decir que ellos pueden emplear esos 28 para down payment. Suponte que el down payment sean $15,000. Ok. Y lo otro lo pueden emplear en closing cost, Gastos a hacer. de gasto de cierre, perdón. Quiere decir que le van a exigir a esa persona que por lo menos ponga un 1%. Si la casa costó 450,000, por lo menos paga 4,500. O sea, un 1% de lo que vale la casa. Quiere decir que esa persona está comprando con mucho menos de lo que le hubiera costado la renta. Porque cuando vas a rentar, por lo menos tienes que lo mínimo que te piden es un mes de fondo y el primer mes. ¿Y esos programas están activos? Esos programas están activos. Yo quiero ¿Y hacer. por qué no lo usamos? Por desconocimiento. Pasa eso mismo, yo creo, ¿verdad? Y rectifícame, corrígeme si me equivoco, con las ciudades, ¿verdad? Las ciudades Las también tienen ciudades programas también independientes. tienen programas. Algunos funcionan mejores que otros. La Florida tiene un programa también de down payment. Pero los que más me gustan a mí usar, los que más uso son los que en corto tiempo tienes acceso al dinero porque también hay un vendedor que hay que responderle en tiempo Ok. Claro. para no perder el día de cierre. Y hay muchas de estas cosas que las personas desconocen, que no saben No, y yo que no conocía. solamente puedes usar la primera vez que compras. O solo para Solo primeros la compradores. primera Solo para primeros Me voy compradores. a poner creativo. Yo escuché y vi una noticia que la tengo reciente guardada por ahí, que la ciudad de Miramar, vamos a poner un ejemplo, Ajá. tiene un incentivo para gastos de cierre como hasta $80,000. Ojo, no sé si es el número real, pero lo vi en una noticia, o sea, en un escrito de la ciudad de Miramar. Ok. Es posible que yo pueda utilizar el programa de la ciudad por independiente, el programa del condado Broward, a la- en conjunto para completar el monto inicial de compra de una propiedad, o eso es un invento En mío ahora mismo. ocasiones sí. Ok. En ocasiones sí puede. Depende de la cantidad. En Ok. ocasiones sí. Pero sí es verdad que te pueden dar hasta
Hay muchas ciudades que van hasta 50,000, hay otras que van hasta 80,000. Ok. No significa siempre que te van a dar todo el dinero, pero tienen un máximo. Y hay muchas personas que pueden. Hay personas que han conseguido el 20% de down payment. Quiere decir que no tienen que pagar el mortgage insurance. El 20% solamente con este programa de ayuda. Yo estoy seguro que, y quiero que lo pongas tú en perspectiva, ¿cuál es el promedio de clientes tuyos, personales tuyos, que saben esto de que existen estos fondos? Porque Fidelito no lo sabía, ahora mismo No, él no lo sabía. No, yo estoy seguro. claro, claro. ¿Cuántos llegan A sabiendo que mí, existen estos fondos? muy pocos. Casi nadie, ¿verdad? Casi nadie. Casi nadie. Sí, que avala lo que estás diciendo, que hay gente que va a decir, no se inicia porque no tiene esa información cuando Claro. deberían primero preguntar. Casi Sí, nadie. por ejemplo, aquí la estadística, si hacemos una estadística aquí es abrumadora. Aquí Zulema yo lo sabe. Yo no lo sabía. Nosotros somos 4 con el Dani. De los 4, ninguno de los 4 lo sabíamos. Así que yo estábamos, ahora mismo no tengo idea. estábamos en 100%. Yo vi De la noticia, y desconocimiento. fíjate que le pregunté, porque yo vi la noticia el otro día y yo creí que era mentira. Yo creí que era cuento. Es decir, la de 4 señora. de 4 es un buen averaje de De conocimiento. 4. Sabíamos No que sabía. la primera, se sabía que la información de la primera, cómo hacer tu primera compra con las ayudas que siempre Ahora, hay. no todos los lenders están aprobados, tienes que averiguar. Por eso es tan importante la información. Tan importante llamar y averiguar. Y algunos de estos programas toman un poquito más de tiempo que otros. Y por eso es que es bien importante hacer toda esta tarea antes. Por ejemplo, en todos estos programas te exigen tomar un curso de primeros compradores. Que hay muchas personas que porque trabajan, tienen a veces hasta 2 trabajos, tienen muy poco tiempo y tienen que hacerlo solamente los fines de semana, online. ¿Y qué pasa? Que hay algunos que me pueden tomar el curso en 2 semanas y otros que son 2 meses para tomar el curso. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Desde el inicio yo te doy esta información. Vamos a prepararte, vamos a hacer este curso, vamos a hacer, ¿qué puede pasar? Que no te dio tiempo a tomar el curso y tienes que comprar la casa porque no, bueno, vamos a buscar otra manera de ayudarte. Pero todo está en tener la información y que tú escojas si lo quieres hacer o no. Pero por lo menos sabes. Por lo menos sabes que está accesible y si calificas está el dinero disponible. Vamos a definir esto de primer comprador. ¿Qué significa exactamente primer comprador para las personas que estén mirando a lo mejor y no estén familiarizados con el término? Primer comprador es que no está tu nombre en ningún título de ninguna propiedad. Y si yo compré una casa, la vendí y ya no estoy en el título de ninguna propiedad, ¿vuelvo a calificar como un primer comprador? Puedes comprar con el programa para primeros compradores, pero para calificar para estos programas tienes que estar sin casa mínimo 3 años. Pero bueno, si yo tengo una propiedad que compré Sí. como primer comprador, la vendí y ya no tengo ningún título bajo ninguna propiedad, no voy a aplicar bajo ningún programa de esto, si no quiero a lo mejor agarrar un mejor interés o lo que sea, Sí. me puedo presentar como primer comprador. Correcto. Ok. Puedes calificar de nuevo para tu FHA con el 3.5 o el 5%. O sea, puedes comprar sin ningún problema. No. No, y siguiendo, porque también he escuchado por ahí que hay personas que tienen su propiedad y supuestamente dicen que después de X cantidad de tiempo de haber tenido la primera, puedes también adquirir una con ese programa de ayuda. ¿Eso es cierto o eso es? Mira, los programas de ayuda están para las personas que nunca han comprado. Ok. Nunca. O sea, tiene que ser que tú estés comprando por primera vez porque ese es un requisito para todos. Lo que pasa es que hay muchas personas que compraron hace muchos años y ya la casa le queda chiquita, la familia ha crecido, y entonces deciden ya sea vender o rentar esa propiedad y mudarse para una casa más grande. Ok. Y eso significa que pueden volver a comprar usando un programa que usan los primeros compradores, que es pidiéndote el mínimo de inicial, o sea, con un 5% de down payment. ¿Por qué? Porque vas a mudarte a la otra casa. No es una propiedad de inversión. Las propiedades de inversión siempre van a exigir más inicial. Más inicial. ¿Por qué? Porque se supone que es un negocio. Y el banco quiere que tus mensualidades sean reducidas, que tengas más dinero invertido en la casa, porque es una propiedad para negocio. Pero cuando es para vivir, las exigencias son menos. Claro. El down payment es menor. Si vas a vivir la propiedad, entonces la puedes comprar con menos down payment. Zule, y también a mí me causa duda porque he escuchado por ahí, ¿qué ley respalda a estas personas que están haciendo este tipo de inversiones en casa y están en un limbo migratorio? ¿Se puede comprar una casa en un limbo migratorio? ¿O tú con tu experiencia, qué tú recomiendas y qué piensas a base de eso? Muy buena pregunta. Y te digo que sí se puede comprar cuando todavía no tienes residencia ni ciudadano. De hecho, hace poquito tuvimos un cliente, Betsy y yo, donde él solamente tiene permiso de trabajo. Ha estado trabajando aquí, ya lleva más de 2 años trabajando y todavía no tiene su residencia.
ni tampoco tiene su, por supuesto, su ciudadanía. Entonces está comprando solamente enseñando que ha estado trabajando, que tiene un permiso válido, que su permiso no expira hasta cierto determinado año, y con ese documento es suficiente como para poder comprar. Para comprar la casa. Correcto. O sea, hay programas diseñados para personas que no tienen todavía su residencia. Hay otros que están diseñados para solamente el que tiene un número para reportar ingresos, que le llaman el PITIN, o sea, el número de identificación para reportar. Y esos programas han estado, los hemos tenido por años, porque el problema migratorio que tenemos ahora no es nuevo. O sea, hay muchas cosas que están pasando nuevas, pero siempre han habido personas que se han demorado en obtener sus papeles y han vivido muchísimos años acá de esa forma. Hay bancos por independiente que se especifican en este tipo de clientes. Correcto, nosotros le llamamos Asumen más riesgo, ¿cómo es la cosa? correcto, o sea, dan otro tipo de programas. Son inversionistas, son bancos que se especializan en ciertos determinados programas donde te ofrecen financiamiento para estas personas, como mismo lo ofrecen para también los que son residentes y ciudadanos. Oh, perfecto. Pero sí hay oportunidad para ellos. Zulema, ¿cómo tú llegas al mundo hipotecario? Después de 20 años, ¿cómo es que tú llegas ahí? Mira, me encanta que me preguntes esto porque Mucha historia detrás. tiene mucha historia. Cuando yo llego acá a este país, bueno, tengo la fortuna de empezar a trabajar en una posición temporal en un banco. Todos sabemos que cuando llegamos de Cuba no sabemos bien cómo trabaja esta parte de banco Claro. y chequeras y a cuentas de Y préstamos ahorro. y lo... No Ajá, sabemos nada. no sabemos nada, no sabemos nada. Y entonces para mí era una tremenda novedad, pero algo muy interesante que aprender, porque el dinero es lo que mueve al capitalismo. Obviamente es donde se presta el dinero, donde se guarda el dinero, o sea, súper interesante. Y entonces comienzo a trabajar en banco y comienzo a aprender cómo es que funciona, dónde se procesan todos los cheques, porque empecé como en operaciones, o sea, no Ok. en banco como un branch de tele, sino en operaciones. Y me llamó mucho la atención el departamento del lending, porque yo todavía soy joven, pero era mucho más joven en aquel momento. Y entonces el departamento de lending era bien interesante, cómo hacían los préstamos y viajaban muchísimo. Ah, no, ya. Viajaban muchísimo a encontrarse con clientes y la banca privada y estos clientes, estas personas, pues el horario era más flexible. Y yo estaba yendo a la escuela, o sea, quería terminar mis estudios y dije, bueno, déjame explorar me encanta este departamento, me encantaría viajar. Y qué mejor viajar cuando otra persona lo paga, ¿no? Y trabajando. Y el banco te manda, bueno. Y entonces ahí me interesé en este caso, la parte de préstamo es una de las partes que también maneja el banco. Y entonces saqué mi licencia. Estamos hablando del 2003. 2003. Ha llovido. Un poquito. Era mucho más joven, mucho más joven. Entonces saqué mi licencia y me enamoré. Me enamoré o sea, nunca pensé que me fuera a dedicar a números porque no era como que No era tu mi pasión. no era mi pasión. Pero me enamoró el hecho de que es algo o sea, siempre estás activo, siempre estás conociendo nuevas personas, puedes ayudar a muchísimas personas. Nosotros, así como yo llegué sin saber nada de banco, hay muchas personas que llegan sin saber ni siquiera cómo empezar, por dónde empezar, qué hacer. Y es tan gratificante y tan bonito cuando tú puedes orientar a las personas y decirle, mira, no hagas esto, no cometas este error, espera para hacer esto. O sea, cuando tú puedes ayudar a personas como tú. Claro. Y entonces esto me encantó, aparte que encontré flexibilidad de tiempo, no como la que yo esperaba porque no entré nunca en ese departamento en el banco, pero sí me gustó trabajar a mi horario, o sea, sin exigencia de horarios, que a veces se trabaja hasta más horas, pero también me gustó mucho eso y hasta Hasta el el sol de momento, hoy. hasta el sol de hoy, hasta el sol de hoy, pero me disfruto tanto lo que hago, disfruto muchísimo lo que hago, o sea, Y ya que estás aquí, síguenos también en todas nuestras redes sociales como Metiendo el Cuerpo. En Instagram, TikTok, Metiendo el Cuerpo. Así que nada, continuamos con el episodio. hoy en día estoy ayudando a los hijos o a los sobrinos de aquellos que compraron conmigo hace muchísimos años.
Y, y es algo que pienso que tiene mucho valor. O sea, hoy en día que la persona te recuerde y que aprecie lo que tú hiciste, o te llame para un consejo, o te escuche, lo valoro muchísimo. De verdad que sí. Zule, pregunta rápida, Ajá. pero muy directa. Estamos en un mercado bastante volátil, el mercado del sur de la Florida, de real estate. ¿Qué es mejor? ¿Comprar o alquilar? Ah, no, pero esa es la pregunta esa es la pregunta del $1.000.000. Y con los gastos actuales, Ajá. ok, con la economía actual local, yo quiero que me respondas a esa pregunta según tu IMAX, o según tu apreciación de experta. Y además de eso, quiero que me respondas con esa. ¿Cuáles son los beneficios detrás de la compra de una casa? ¿Ok? O sea, si vas a comprar, ¿qué beneficios te trae? Hiciste un todo en uno. Sí, un... Mira, en los años que llevo haciendo lo que hago, nunca he recibido una llamada de un cliente para decirme que le pesó haber comprado o que se arrepiente de haber comprado. Ese es buen dato. Nunca. Y tengo unos añitos haciendo lo que hago. Supongamos que sean 100 clientes por semana, son bastantes clientes. Son bastantes clientes. ¿Qué pasa? Que aunque a veces nos dé miedo este paso, yo pienso que una de las maneras más o efectivas, una de las mejores maneras de ahorrar dinero es comprar tu casa. Porque acuérdate que tú cuando pagas renta estás pagando 100% de interés. Nada de ese dinero va para ti. Estás abonando a tu bolsillo, a tu futuro. O sea, tienes que pagarlo porque necesitas un techo. Obviamente que es necesario. Pero cuando tú pagas tu hipoteca, tú estás abonando dinero a tu casa que está creciendo su equity, que está adquiriendo valor a medida que pasan los años, estás pagando una deuda que el día que la saldes no tienes que volver a pagar, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Te obliga a ahorrar. Es como la persona que tiene creado un 401k obligatorio en el trabajo. Que mira, yo con poquito a poco tengo $60,000 ahorrados y no sé ni cómo pasó. Digo, mira qué bueno. Pasa lo mismo con la propiedad. Pasa lo mismo con la propiedad. O sea, no sé la cantidad de clientes que me han llamado al revés para decirme, oye, qué buena idea. Y mira que compramos a tiempo. Haber comprado. Tú sabes que esa casita ahora vale el doble de lo que yo la compré. Yo, ay, qué buena inversión. Claro. Qué buena inversión. O sea, eso es muy valioso. Que es lo que a veces la persona no lo entiende. O sea, no porque el interés está alto o porque esto. No, es que ahora mismo tu interés es el más alto de todo. Porque es un 100%. Sí, ¿Verdad? claro. Qué buen punto, ¿eh? Sí, exactamente. Así es. O sea, no hay nada que va para ti. Esto Por te lo estás menos pagando renta, tu interés es 100%. 100% de renta. ¿Cuánto tú que estás pagando ahora mismo? Es un 100. No, hombre. Entonces, ¿qué pasa? Hay que mirarlo de la manera con números, y con números claros, no hay que hacer muchas tablas en Excel, no, claro. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo ahora para ahorrar dinero y qué puedes hacer que te puede dar la ventaja? O sea, beneficios de tener tu casa. Bueno, mira, te voy a decir así tiene beneficios a la hora de hacer tus taxes. Hay mucho que puedes deducir de los gastos de tu casa, inclusive los intereses que pagas en tu mortgage. Los puedes deducir en tus taxes. Quiere decir que te ayuda. Ya está bien. Ahora mismo hay una ley que está tratando de pasar el gobernador, que Dios mediante a lo mejor la conseguimos, que te va a dar un ahorro en taxes, en property taxes, que si no eres dueño, por supuesto no te beneficias porque tu renta no cambia. O sea, beneficio es que te renta, Correcto. Bueno, ajá, correcto. pero tú no. Así mismo. Otro beneficio grande es que en tiempo de crisis, acá cuando pasó el COVID, hubo muchas personas que, por supuesto, perdieron el trabajo. Ya no se podía salir. ¿Y qué pasó? El banco se puso de acuerdo con ellos y se modificaron muchísimas hipotecas. Y hubo personas que dejaron de pagar por 6 meses hasta un año sin tener ningún reporte negativo en su crédito. Y el banco coopera contigo. Lo mismo pasó en el 2008 cuando la crisis de mercado. O sea, tener tu casa, ser dueño de tu casa, te da acceso, te da posibilidades que la persona que renta a veces no tiene. Porque sí, también se puede negociar con el landlord, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque ese landlord necesita ese dinero, Necesita, sin embargo, claro. el banco tiene otros recursos que no tiene ese landlord. Ok. Entonces, podemos seguir hablando de los beneficios, pero la verdad que son muchísimos, aparte de tener control de lo que pagas en seguros, de lo que pagas en impuestos, de saber, o sea,
pronosticarte y saber en los próximos 12 años puedo terminar de pagar mi mortgage y solamente pago los taxes y el seguro si quiero. O sea, es tener dominio y control de tu futuro y sobre todo ahorro. ¿Por qué? Porque ese equity que estás construyendo todos los años lo puedes sacar y puedes volver a invertir. Sí, comprar una propiedad, reinvertir en un negocio. Invertir en un Mucha gente hace eso. negocio y entonces si yo voy a pagar en este préstamo $500, pero esta inversión me va a dar 1,000, entonces yo pagué mis 500 y cojo 500 de ganancia. Y entonces es seguir invirtiendo. O sea, poner ese dinero a producir, que también es importante. Sí. Pero es el dinero que tú has podido producir porque has ahorrado de esa manera. ¿Tú ¿Qué sabes? beneficios hay en alquilar? El beneficio de alquilar es, yo estoy de acuerdo si rentas, si vas a ahorrar dinero para poder comprar. Como un vehículo, como Como una un herramienta. vehículo. Ok. O sea, si te vas a poner a rentar una renta bien económica porque vas a ahorrar casi que el 40% de tu salario, ok, vamos a hacer el sacrificio. Vamos a esperar un año. Pero siempre con la meta de que vas a poder comprar y tener tu propiedad. Tú sabes que he escuchado mucho en los últimos tiempos, como una justificación es que no voy a comprar porque el interés está muy alto. Yo creo que nos mal acostumbramos en etapa de pandemia, nos mal acostumbramos a un interés de un 3%, un 3.5, un 4%, Ajá. cuando el interés en real estate, y tú me desmentirás si no, ha estado en Estados Unidos en 11, 12%, entonces vemos un 6.5 y las personas, lo he escuchado mucho, no, me imagino que tú más, no, yo no voy a comprar porque el interés está muy alto. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando el interés baje, y esto no lo vas a explicar tú, que las personas tienen más poder adquisitivo para adquirir deuda, entonces las propiedades suben. Explícale a las personas un poquito el balance ese, que hay muchas personas que no lo entienden. Correcto. Mira, algo bien importante que creo que hay que notar es que, o sea, en COVID, que fue lo que pasó esto, y aquí, verdad que los intereses estaban al 13%, siempre han estado, pero bueno, llegó el COVID y producto de toda esta crisis, las tasas se pusieron muy, muy bajitas. Muy bajita. Pero ¿quién pudo aprovechar ese interés? ¿Quién pudo refinanciar y bajar las tasas al 2%, al 1%? Los que tenían casa. Claro. Los que ya lo habían comprado incluso anterior con interés alto. Correcto. O sea, el hecho que tú compres con un interés alto no significa que vas a pasarte los 30 años pagando ese interés. Porque no que yo quiera una crisis como la de COVID, ¿no? Pero ¿quién puede predecir que no haya un descenso de intereses en 2 años, en 3, en 5? Llevamos como todo este año esperando porque el Fed baje algo de eso, ¿no? Correcto. Pero tú vas a esperar tú vas a esperar a que eso pase para comprar. Y entonces, ¿qué pasa? Al más personas querer comprar la misma casa, porque tienen ahora posibilidad de calificar que no la tenían Que no la antes, tenían antes. entonces tú tienes que competir En con precio. otras 5 personas que están entrando que no estaban antes. Yo, pero espérate, yo estaba esperando que primero que los intereses bajaban. Y ahora bajan los intereses y no me dan la casa a mí porque hay otro que quiere. La competencia sube. Al ver más competencia, el seller tiene ahora la posibilidad de, como todo, bueno, yo quiero venderte a ti, pero tengo una oferta por esta. Por tanto, ¿Cuánto me das entonces tú? oferta de Sí, que fue lo que pasó que en su momento que las personas, Correcto. por arriba del precio de la casa, 40,000, 50,000 dólares. Correcto. Entonces la competencia crea eso. ¿Ustedes los dos lo quieren? Bueno, entonces ¿quién me da un poquito más? Bueno, entonces yo te subo 5. Entonces, ¿qué pasa? Estás comprando con el interés más barato, pero estás pagando más. Pagando Y más. estás perdiendo otros beneficios que puedes hoy tener. Ya tener tu casa y cuando baja la tasa, refinanciar la hipoteca que ya tienes. Es decir, que si estás preparado, ni lo pienses. No esperes el momento exacto, el Es que interés. esperar al interés, esperar a que el interés esté aquí o allá, es un error tan grande. Es un error. Pero muy común. Es muy común, pero es un error. Yo creo que es el más grave error. Zulema, como experta, ¿no? En todo este tema y has pasado por mucho y has visto muchas de las crisis, a lo mejor acá dentro del sector hipotecario, y has visto cómo afecta y cómo no. Realmente, estamos en una burbuja acá. ¿Tú piensas que los precios se van a desacelerar? Ya, como tú estás viendo las condiciones, por ejemplo, que los que vivimos acá en la ciudad de Miami, es cuestión de mirar lo que está pasando a nuestro alrededor para saber que yo personalmente no creo que los precios de las propiedades bajen. Todo lo contrario, yo creo que van a subir. ¿Cómo tú lo estás viendo? Mira, No queremos ser negativos, ¿no? sí, sí, sí. Y sí, me encanta que me preguntes esto porque es lo que casi todo el mundo quiere saber. Porque todo el mundo está esperando a que haya un descenso de esto, un desplome. Un 2008. Sí, 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 sí. Mira, económicamente estamos más fuertes que nunca. La verdad que sí.
el banco no ha cambiado los requisitos, que una de las cosas que pasaron y que ayudaron a que hubiera el derrumbe que hubo en el 2008 era que no se estaba teniendo cuidado a quién se le prestaba el dinero, ¿no? Porque existía el programa para prestarle sin verificación, por ejemplo. Ok. Eso no ha cambiado. El banco sigue verificando y si no te verifica ingresos, te verifica que tengas liquidez. En este caso, los assets. O sea, siempre hay verificación. El banco siempre hace su estudio, ¿no? O sea, está comprando la persona que está preparada para comprar y que puede comprarlo. Eso no ha cambiado y no va a cambiar. Y lo que pasa con nosotros es que está la demanda y la oferta está ahí. O sea, está la persona interesada en comprar y está comprando, ya sean internos o de afuera. O sea, cuando eso está pasando, no hay desplome. Pueden haber correcciones, Son naturales. pueden haber áreas donde me estoy demorando más y estoy un poquito apurado y voy a bajarle y el vecino se pone bravo, pero mira, este hombre está bajando la propiedad, bueno, está apurado. Pero eso, a ver un desplome del mercado, a que se caigan los valores de 200, 300 mil dólares, yo no lo veo, no lo ven los expertos, o sea, no tenemos razón. Para pensar que... Correcto. O sea, en el 2008 pasaron cosas evidentemente que no ayudaron y una de las cosas que afectó muchísimo era eso, o sea, prestarle a la persona que no tenía Que no. cómo devolver esa plata. Claro. No que hoy en día hayan foreclosures o hayan personas que no pueden pagar, porque eso siempre va a haber, pero no es lo mismo. Claro. Sí, no, las condiciones cambiaron Las condiciones han definitivamente. cambiado por completo. O sea, yo no veo eso que pase. Esa persona que está esperando a que la propiedad baje 150 mil dólares, no sé, a no ser que esté la propiedad sobrevaluada, que está el cliente también que quiere pedir mucho más de lo que la propiedad vale, y entonces tú ves que hay un corte y dices, wow, cómo ha bajado. No, es que el estado sobre. Sí, Eso es lo que vale. yo he visto esa tendencia en el mercado que las personas, es decir, hay muchas personas que piensan que el mercado, por ejemplo, el mercado de Miami se está desacelerando porque tú entras a aplicaciones, digamos, como Zillow y tú ves las casas a lo mejor que llevan un mes, 2 meses, 3 meses, que eso antes no pasaba. Y entonces tú ves, por ejemplo, que el precio se cortó el precio por 15 mil dólares o se cortó el precio por 10 mil, pero no es que sea el precio, sino es que yo creo que los vendedores están poniendo las casas por encima, entonces al no venderse están cortando, pero no es que el mercado se esté desacelerando, No, es que ellos están sobrevalorando las propiedades Claro. para tener entonces espacio para negociar. tú nada más que tienes que mirar la propiedad que se pone en el mercado en precio, se vende enseguida. Se vende enseguida, claro. La propiedad que está en el mercado 3, 4, Es porque 6, un está- año, esa no está. propiedad está sobre. O sea, no está en precio. ¿Y qué pasa? La persona, oye, el comprador tiene opciones y no te va a dar más dinero Claro. de lo que vale la casa. ¿Cuál es el precio promedio que estamos ahora mismo en las propiedades acá, digamos, en el sur de la Florida, más específicamente en el condado de Mira, Miami-Dade? en el último reporte, nuestro precio promedio está entre 550 a 650. O sea, las cosas las casas han subido de valor, no hay duda de esto. Pero yo sí he visto lugares donde sí ha habido una corrección un poquito más grande. Mira, Lehigh, no sé si conoces esta área un poquito más al Sí. norte, sí ha habido una corrección fuerte y sí los precios han bajado bastante. Pero nuestros precios promedios siguen estando en $500,000, entre ¿Qué? $500,000, 650, que es más o menos lo que ¿Qué inco tiene que tener una persona para poder calificar a un préstamo de esta cantidad? De más bajito que es medio millón. Ok. Exacto. Esta es la parte interesante de de... medio más bajito millón. que es el de medio millón. Sí, Esta vamos es la a empezar a hablar de números, como nos demoramos en empezar a hablar de números, pero vamos a empezar. Mira, muy, muy importante. Esta es la fórmula mágica. La fórmula mágica es que el banco te va a prestar justo la mitad, o sea, 50% de lo que tú ganes al mes, lo puedes emplear en deudas. Aproximadamente, entre un 45 y un 50%. 50%. Correcto. O sea, si tú ganas $10,000 al mes, tú puedes usar $5,000 aproximadamente, entre 4.500 a 5,000 en deudas. Si la persona no tiene deudas, no paga tarjetas de crédito, todo lo tiene pago, el carro lo tiene pago, entonces puedes usar de $4,000 a $5,000 en una hipoteca, que hoy en día pagan una casa de $650,000 con un 5 o 10% down payment, dependiendo de lo que pongas de inicial, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? A veces no es lo que tú ganas, sino lo que gastas.
Ok. O sea, yo tengo clientes que tienen un salario sustancial, muchísimo dinero, pero Tienen unos gastos más sustanciales que... Son correcto, Ok. profesionales hasta. correcto. Entonces la persona dice, no, no, este hombre te puede comprar, pero si es que gana un dineral. Pero el problema es que así lo gana, así lo gasta. Entonces es una balanza, el que no gana tanto dinero, pero tiene sus gastos muy reducidos Así que y puede comprar más o más rápido que esa persona. hay un factor ahí de planificación importante. Correcto. Cuánto se queda un mortgage más o menos de una propiedad como 500, de $500,000? Y me gustaría que ayudaras un poquito a la comunidad a hacer ese cálculo, porque a veces compramos la propiedad y nos dicen, mira, el pago se te va a quedar en esto, tu mensualidad, a lo mejor capital, interés, Claro. pero las personas no tienen, es decir, no están conscientes de que después que tú compres la propiedad, entonces esa propiedad se valoriza, es decir, ya se valorizó el precio que tenía antes, entonces los intereses de la propiedad van a subir, el seguro de la propiedad. Entonces quiero que igual que nos ayudes Ajá. a explicar Ajá. ese gap, esa diferencia, ¿no? En lo que realmente tú le dices a las personas, mira, vas a pagar 5,000 y después al año estás pagando 6,000 o 6,000 y tanto. Ya, mira, importante, importantísimo. Los intereses de un préstamo, sobre todo el préstamo que garantiza el gobierno, son fijos. Ellos no cambian. Cambian solamente si tú refinancias o tú los quieres bajar. Son fijos. O lo que es el pago del préstamo, que es principal interés, no cambia. Lo que puede cambiar en una mensualidad son los escros, que es el pago del seguro, el pago de los taxes. Pero tu préstamo no debe cambiar. O sea, el principal interés es fijo. Ahora, qué puede pasar? Que el seguro te suba al año siguiente, al segundo año, el seguro te subió, y por eso que estás muy pendiente, y hoy le voy a dar a todos el consejo de lo que deben hacer, o los impuestos también te pueden haber subido. Entonces, para responder tu primera pregunta, porque tenías varias ahí, te voy a poner un ejemplo. En una casita de $540,000, poniendo solamente el mínimo de inicial, que está entre 3 a 3.5%, con averajes de taxe, averajes de seguro, puedes quedarte pagando alrededor de 4.500 al mes, con todo, seguros, con taxes, y esto depende, por supuesto, Claro. de los taxes que tenga la propiedad, el seguro, tus intereses y todo, pero más o menos para que tengan una idea, entre 4.400 a 4.700 aproximadamente, que es típico, ¿no? Más o menos por este precio. ¿Qué pasa? Hay que tener mucho cuidado con dos cositas. El seguro se renueva al año, anual, todos los años, todos los años. Ese seguro que el banco te va a administrar y va a pagar, no lo compra el banco. O sea, se renueva y tú tienes que estar pendiente. Si tú cerraste en agosto del 2026, en agosto del 2027 tienes que llamar a tu agente de seguro y preguntarle qué cambios de seguro, qué cambio en mi póliza, va a subir mi póliza, puedo cambiarme a otra compañía. Mira, puse impacto en la casa, arreglé el techo, puse alarma, me dan descuento por esto. O sea, estar actualizando a esta persona para que o te pueda bajar el seguro, porque también puede bajar, Claro. o se quede el seguro igual, o te cambie de compañía en ese momento. ¿Por qué? Porque si no eres tú el que llama, el seguro, Automáticamente Asume que renueva la misma póliza anterior. correcto, Exacto. y entonces en vez de $4,000, vas a pagar 7. Y tú lo que recibes es una carta del banco diciendo, el seguro aumentó, el pago te va a aumentar, porque el banco siempre va a pagar. El banco paga el bill. Claro, la diferencia, el déficit te lo va a cobrar a ti. Claro. Los taxes, los impuestos. Nosotros como banco somos responsables en saber o calcular si va a haber un aumento grande en lo que la persona paga ahora de taxes y lo que tú vas a pagar. Y tenemos que calificarte ya promediando ese aumento, Ok. ¿no? Cuando se trabaja bien, cuando no, entonces la persona tiene un payment shock, que es lo que llamamos, y el aumento es, porque ¿qué pasa? El banco te tiene que aumentar por el déficit y más lo que viene el año que viene. Claro. Entonces, que es el doble. O sea, entonces, en vez de aumentarte 4, son 8, porque es 4 lo que me faltó, más los 4 del año que viene. Entonces, va a haber un aumento drástico al punto de que la persona va a decir, yo no puedo pagar esto. Y el grito lo ves tú allá en tu oficina. Y el grito lo oigo yo. Entonces, para que esos gritos no me lleguen, porque estamos acá, una, para dar un servicio, para orientar, Claro. no tan solo cuando vas a comprar, sino después que compraste. Mira, me llegó esto, ¿qué tú crees que hago? Pongo a mi niña mi título. Y yo, mira, si vas a hacer un cambio de título, puedes perder esto. O sea, seguimos en contacto con nuestros clientes. Esto es una relación que no se termina. Y eso es lo que nos gusta, ¿no? Y eso es lo que nos mantiene acá. ¿Qué pasa? Uno tiene como banco que hacer una fórmula, y la tenemos,
de cuánto me puede aumentar si esta persona pagaba de taxes casi que nada, $300 al año, porque compró hace muchísimos años y tiene muchísimos descuentos. Esta otra persona no va a pagar $300. Por supuesto, nos encantaría pagar $300 al año por taxes, pero no va a poder ser. Tienes que sentarte con el cliente y explicarle, tú vas a pagar alrededor de esta cantidad. Ok. No es exacto, pero no te va a Claro. pasar eso, que el pago te va a ir de 4.000 a 7 por un cambio de esto, ¿ves? Entonces, es importante saber por qué te cambia el pago. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos, decimos, no, este banco me engañó, me dijo que iba a pagar tanto y mira para lo que estoy pagando. Y son cosas que se pudieron haber trabajado, Claro. visto, se ha revisado. Y la persona, cuando está preparada y cuando sabe, ya sabe el cambio, no hay problema. ¿Ves? Es lo que uno no espera, que uno se molesta. Claro. Pero eso tiene que tenerlo siempre el banco en cuenta a la hora de comprar esa casa. Por esos aumentos. ¿Ves? Ok. Pero casi siempre, a ver, uno tiene que cuidarse mucho de estos aumentos, pero cuando tú los miras desde el inicio, son muy graduales, o sea, no es algo que te saque de presupuesto completamente, ¿ves? Ya, entiendo. Zuli, a mí siempre me ha surgido la duda porque en conversaciones entre amigos, familia, siempre sale esa pregunta. ¿Cómo queda la transacción o cómo funciona en caso de una propiedad que X familiar haya fallecido y por testamento haya hecho una dejación de esa propiedad, dígase decir a sus hijos? ¿Esa transacción cómo la adquiere su hijo? ¿Tal cual como se hizo la negociación de esa casa o cambian los números debido a la nueva persona que lo está obteniendo? Correcto. Ya esos son más términos fiscales. Te Ok, voy a decir lo que conozco. Em, tú dejas una herencia y le dejas la herencia a tu familia. Hay un proceso legal que le llaman el probate, que siempre, a veces tienes que hacerlo y a veces no, depende de cómo te dejan la que casa. dejan la casa. Y entonces, ¿qué pasa? Uno hereda la propiedad y tiene que pagar impuestos de lo que vale la propiedad en ese momento. De lo que vale la propiedad en ese momento, no de lo que valían los impuestos cuando. Correcto, correcto. Entonces, si hay impuestos, si hay, o sea, no sé exactamente cuántos son los cobros, pero sí tienes que, la herencia tiene que ser, es un proceso de corte que a veces demora menos, a veces demora más. Los impuestos, si tienes algún tipo de excepción en impuestos por esa persona, los pierdes porque ya esa persona no está. Quiere decir que es una reestructuración completa de los. Correcto. Hay una reestructuración, o sea, los impuestos tuyos son diferentes. La casa pasa a ser tuya como una inversión muchas veces. Y entonces sí hay impuestos que tienes que pagar sobre esa herencia, si los tienes. Quiere decir que ahí puede variar todo. Lo que se estaba pagando de mensualidad por esa casa puede ser que sea en la adquisición sea diferente completo. Correcto, o sea, sí, 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 porque a esa casa a lo mejor el hombre la pudo haber tenido paga, no Exacto. deber nada, ¿ves? Claro. Pero sí, como les dije antes, o sea, la propiedad es un asset, tiene un valor y por supuesto, tiene una ganancia y todo esto tiene que ver con Con impuestos. impuestos. Hay tres factores, ¿no? Fundamentales. Hay tres palabritas que parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Y es precalificación, preaprobación y aprobación. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes? Porque yo he escuchado de casos que, por ejemplo, van contigo y tú le dices, mira, en este periodo ya no puede pasar nada. Es decir, tú no te puedes comprar, literalmente, a decirlo así, no te puedes comprar ni un refresco. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú has visto que realmente tumban, como diríamos nosotros, un buen cubano, tumban el negocio? Es decir, el negocio se acaba por uno de estos errores. ¿Y en qué etapa compro el carro nuevo ahí? ¿Y cuál es el periodo de ¿En qué tiempo? etapa es la que yo- Así mismo, y sobre todo el carro. Sobre todo el carro. Sí, sí, sí. Porque Bueno, casa nueva, un carro nuevo. sí, 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 claro, las dos cosas. El día antes del cierre, eso sí, ese es buen día. Para nada. No, mira, es importante saber, el prequal le llamamos a veces a estas aprobaciones que a veces te dan sin revisar documentación. Hay Ok. unos websites que están creados, diseñados para que la persona pueda manipularlo y te preguntan cuánto tú ganas y la persona lo llena y te originan una cartica, que es Ok. un prequal letter. Pero hay muchos de estos datos que pueden tener errores. O sea, porque a veces uno piensa que gana esa cantidad, pero a veces no es la que tú ganas, sino la que tú reportas Claro. como neto en tus taxes, ¿no? Y entonces, el prequel, yo te diría que hay personas que trabajan mucho con los prequels, pero
Yo prefiero una preaprobación. ¿Por qué? Porque las preaprobaciones casi todas llevan documentación. O sea, yo te pido los documentos, yo analizo lo que estás ganando, yo veo tus deudas, te pregunto, ¿pagas alguna deuda por tu negocio? Ok, perfecto. Este negocio se va a cerrar, va a estar abierto. O sea, te hago preguntas en cuanto a lo que estoy mirando. Y entonces tomo una decisión basado en documentos que va a mirar el underwriter el día de mañana. Y es una preaprobación, porque yo no soy la que aprueba el préstamo, siempre hay un analista, que es el underwriter, que analiza todo y te da el préstamo. Y la aprobación es cuando ya vas a un underwriter, que puedes ir hasta preliminarmente. O sea, tengo clientes que, digamos, uno, para hacer la oferta más fuerte, ya, mira, ya en mi caso lo veo en underwriter, yo tengo una aprobación. O sea, no una preaprobación, yo tengo una aprobación. Entonces ya el underwriter te mira el caso y ya miró tu ingreso, ya miró tus ahorros, ya miró tu perfil, ya miró todo y te dio una aprobación, ¿no? Que es nada más que lo que falta es encontrar la casa. Son diferentes entidades los que preaprueban, precalifican y aprueban. Eh, Quizás en caso sí, en el caso mío, por ejemplo, yo hago la preaprobación y la aprobación la hacen en la lista, el underwriter, ¿ve? No sé, en otros casos creo que la persona que dé una preaprobación tiene que saber, ¿no? Tiene que estar certificado. me tiene imagino. tiene que tener un saber, conocimiento. claro, tiene que saber y sobre todo para hablar con el cliente de estos términos tiene que tener licencia. ¿En qué etapa comete más error? Dime, es que esas cositas, díselo a la cámara ahí, para Sí. que ellos sepan lo que no se puede hacer una vez que estás Así aprobado. mismo, una Esto vez es- que usted está preaprobado o aprobado, no debe ir a comprarse un carro nuevo, no debe ir a comprar muebles para la casa, no debe ni siquiera correrse el crédito. Es súper importante que mantenga todo de la manera que está, que no cierre ninguna tarjeta, que no aplique para ninguna tarjeta, ni siquiera un celular. Hoy en día los celulares valen Sí, bastante dinero bastante. y a veces te corren hasta el crédito para darte un celular. Así que escuche a su banco y si su banco le dijo está aprobado por esta cantidad y está listo para buscar casa, no toque su crédito para nada, para nada. O sea, deje todo como está, siga haciendo sus pagos en tiempo, siga esperando a que pueda cerrarse sin ninguna complicación y el carro se lo compra el día después que usted cierra. Exacto. ¿Y qué hay para comer hoy? Pizza. Hasta que nos mudemos. No preguntes. Zule, y después de haber cerrado ya la compra, ¿tú Sí. tienes X cantidad de tiempo que tú no puedes hacer ninguna transacción bancaria o puedes hacerlo? No, no. Ya después que tú cierras, entonces tú puedes irte a comprar el carro siempre y cuando financieramente estés preparado para Tenga la pagar el liquidez, carro sí. nuevo y la hipoteca. Claro. No es que tengas que esperar un tiempo de tienes que No. pagar tantas mensualidades para decirle, estás libre, Claro, continúa con tu claro. vida. De hecho, yo le digo a mis clientes que, a ver, cada vez que aparece una deuda nueva en nuestro crédito, tiende el score a bajar. No, Sí. no es que hayas dejado de pagar, sino que cuando entra una deuda Claro. nueva al crédito, lo que hace es que baja. Claro. Porque hay algo nuevo, hay algo nuevo reportando. Y entonces lo que pasa es que yo le digo a mi cliente, si tienes que hacer algún movimiento de crédito, hazlo justo después que cerremos en los primeros tiempos, porque en cuanto llegue la hipoteca, Claro, en te va a cuanto bajar. se reporte Se la cae el hipoteca, puntaje. se te va a bajar el score. Después se recupera. O sea, los pagos en tiempos de tu hipoteca te dan muy buena credibilidad. O sea, es preferible dejar de pagar todas las tarjetas antes de pagar el mortgage. Claro. El Sí. mortgage nunca lo deje de pagar, nunca lo deje de pagar. Así mismo. No, así es. Eso te va a ayudar, pero al principio, casi siempre la nueva deuda lo que hace es que te baja un poquito de crédito. Tengo clientes que me han llamado, mira, me bajó 20 puntos, o es que la hipoteca reacaba de reportar. Claro, pero después vas a ver cómo va a ir. Después ya incrementa gradualmente, pero sí, o sea, no tienes que esperar ningún tiempo determinado, nunca antes del cierre. Sí, lo más pa- ¿Tienes alguna historia? ¿Tienes alguna historia de algún cliente que ya a Tengo punto de cerrar? muchísimas Sí. historias, muchísimas Cuéntanos una historias. relevante, una que tú le has dicho, te dije. Muchísimas historias. Nosotros tenemos una alerta, unas alertas que pone el banco cuando estás en el proceso de financiamiento, que la alerta, si tú vas a algún lugar a aplicar, sale, Fidel aplicó en tal Ok. lugar. Y esas alertas llegan, a veces son errores. Y entonces me llegan las alertas, me mandan el correo, el cliente acaba de aplicar en tal, y era uno de estos préstamos que tú haces a través del condado para hacer ciertos arreglos en la casa. Mm. No sé, ¿han escuchado de White Green White Green. ajá.
Para el techo, para las ventanas, sí. Correcto. Y entonces yo llamo al cliente y le digo, ¿te acuerdas de lo que hablamos de no calificar? Se me llegó un inquiry de tal lugar. Y me dice, wow, pero es que esta gente, oye, que es rápido. ¿Y qué tú esperabas? Y tú, Y ay, lo Esta más. gente. Ajá. Y le dije, dime que no aplicaste. Y me dice, bueno, sí, tenía que entrar la información mía, lo puse todo. Y yo, madre. La solución fue que, bueno, que él tuvo que llamar y suspenderlo todo para que no afectara, obviamente. Pero, pero sí, me ha pasado muchísimo, me ha pasado muchísimo. Tuve un cliente hace unos años que se sacó un carro nuevo, un carro muy bonito, un Corvette. Un carro muy bonito. Dicho No, sea de paso. Un claro. Corvette muy bonito. Entonces yo lo llamo y le digo, aquí aparece la deuda con esta, y como vi el pago, dije, no puede ser, no puede ser, ¿no? Me dices, no, es que yo sabía que si yo te llamaba, me ibas a decir que no. Claro. Así me dijo. No. Imagínate tú, y es que yo tenía que tenerlo porque es que la oportunidad del precio de no sé qué, parece que le está dando unos beneficios. Y tenía que ser, y si yo te llamaba, a veces a mí me decía que no. Claro. Claro. Ahora te va a decir que no, yo no. El banco te va a decir ahora que no, ¿sabes? Es para que tú... Así mismo. Entonces, nada, uno ahí tiene que hacer mil maravillas porque tienes que buscar la manera de ayudar al cliente de todas maneras, ¿no? Para eso estamos. Y entonces se complican un poco las cositas así, te hace trabajar más, Pero se, pero a veces se se puede logra, sobreponer. a veces no. El hecho de que el cliente te escuche tus consejos, te siga lo que tú le digas es muy importante porque ayuda a que no haya tanto estrés, ¿ves? Pero el cliente que tú le dices, hiciste esto, ay, es que no pude, es que no has hecho esto, es que no me dio tiempo. ¿Y ok? ¿Ok? te toca. También existe el cliente este que tú me imagino que tú le mandas y te digan, aquí están todos los documentos. Al otro sí. día. Esos son estrellas, esos son mis mi amor. favoritos, son mis Son mis favoritos. favoritos. Feliz. Yo espero que ustedes sean, cada uno de ustedes sean ese tipo de cliente, Zule, la verdad. ¿cuándo hace sentido utilizar el valor de la propiedad del equity para hacer la compra de otra casa? Mira, muy buena pregunta, la verdad que sí. Yo tengo clientes que me preguntan cuándo hace sentido y cómo sacarlo. Si con el HELOC, que es la línea de crédito, que paga solamente intereses de lo que sacas, o con un préstamo fijo, Okay. que no cambia el pago. Y yo trato de enfocar en qué es lo que vas a hacer. O sea, si vas a utilizar todo el dinero para una inversión, si vas a sacar este dinero de la equity para comprarte, digamos, un apartamento en efectivo o dar un buen down payment en una casa que vas a rentar, eh, yo prefiero que lo hagas en un pago fijo, porque así puedes sacar números reales. ¿Qué pasa? Que cuando es interés solamente, la Es línea de variable. crédito es variable. Y es difícil decir, bueno, yo estoy en esta inversión estoy sacando tanta por ciento, pero si el pago un día te llega en 500 y otro día te llega en 1500, es difícil tener idea de cuánto estás, o sea, el retorno de la El retorno de la inversión. inversión. Entonces, si vas a utilizarlo todo, yo te diría, sácalo en un pago fijo y vamos a hacer números y ver que esa inversión te va a cubrir ese pago fijo y que te va a dar de ganancia. ¿Ves? Porque tiene que cubrirte tu préstamo, que para eso lo estás usando y darte tu ganancia. A veces la ganancia no es tanta como esperamos cuando quitamos ese préstamo. Y digo, no, pero yo pensé que era más. Yo, bueno, pero es el préstamo más esto. Más esto, claro. Si no hay préstamo, pues entonces, por supuesto que mientras menos dinero debas, más inversión tienes, ¿no? Más retorno tienes. Pero el día que ya liquides ese préstamo, toda esta inversión es tuya. Claro. Entonces, la línea de crédito, muy buena, yo la recomiendo muchísimo, solamente pagas cuando usas el dinero, pero yo te diría que no la recomiendo cuando vas a usarlo todo y no hay un retorno, digamos, de todo De muy todo, rápido, muy rápido. porque el pago Claro, es variable. es Interesa. variable y se te puede ir de las manos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas a hacer una consolidación, digamos, estás pagando 30% de intereses en las tarjetas de crédito, que están horribles los intereses de las tarjetas de crédito. Y entonces vas a hacer una consolidación en tu línea, vas a pagar solamente un 8 o un 10 y vas a liquidar todas las tarjetas y es un monto pequeño y prácticamente si tú sigues pagando lo que pagabas a las tarjetas a la línea de crédito, la terminas de pagar en 2 años y estás libre de deuda. Ahí sí te recomiendo una línea de crédito, una consolidación, algo así, o tener dinero disponible por si aparece una muy buena inversión, tienes la plata ahí, tienes el dinero disponible, eso también. ¿Cuál es el puntaje de crédito ideal para comprar una propiedad? Mira, hay préstamos que te aceptan hasta 580 de crédito. Ok.
Por supuesto que mientras mejor esté el crédito, mejores van a ser los términos del interés. Pero con 580 puedes calificar para comprar tu casa. Qué interesante. Eh, yo te diría que ideal, estar más de 600 puntos Ok. para que sean mejores los términos, ¿no? Pero no tienes que tener un crédito específico, a no ser que estés buscando un programa específico que Que te quieras exija. y entonces no te exija income taxes, no haya documentos y entonces lo que exigen es un crédito específico, porque hay programas para todos, Ya. ¿no? Oye, Ciertas opciones. Déjame una pregunta, una duda personal ahí. Hablaste ahorita de los programas de White Green, que son los programas que promueve el Estado, el gobierno o los condados. Ellos van sujetos al pago mensual de los taxes de la propiedad. ¿Es correcto o no es correcto? Sí, Sí. sí. Y yo quiero poner en colisión mi caso. En el caso mío, yo hice un upgrade del techo de mi propiedad Ajá, y lo hice mediante un programa de este tipo. sí. Ok, los términos y condiciones de los pagos de los taxes anuales de la casa, ¿dónde están? ¿Dónde Tenían salen? que habértelo dado ellos. Sí, Yo tengo ellos me lo dieron, pero yo quiero que tú me digas, según tu experiencia, cuál es, en qué términos más o menos oscilan este tipo de préstamos o este tipo de ayuda. Mira, Ah, así que es por 30 años, por favor. no, lamentablemente, Ok. no soy no es ay, ¿cómo te digo? No No me es- gustan, ok. no me gustan, porque Ok. son sumamente caros, Sí, sumamente caros. O sea, los taxes pueden ir de $3,000 a $7,000, una cosa así 13 excesiva. es el caso mío. Correcto. Entonces son muy caros y los puedes estar pagando por muchos años, Pero ¿tienes alguna idea en cuánto promedian eso? hasta 20 años. Vamos a decir que 30 años, el Hasta tiempo de 20. de la hipoteca. Sí, menos, estás bien. sí, tienes que pedir los términos, bien. tienes que llamar y pedir los términos. Te dicen que lo financia el gobierno y qué sé yo, y son compañías privadas. Oh, ok. Entonces, cuando tú sacas la cuenta, ¿qué pasa? Ve, cuando no hay otros recursos, no hay otros recursos, ¿no? Pero cuando tú sacas la cuenta y tú dices, bueno, déjame coger un estimado con Richard González, a ver cuánto me cuesta el techo, Ok. y voy a ver cuánto yo termino pagando de techo después que yo pago esto por 20 años, y a veces es 3 veces lo que estás pagando la Richard, ¿ves? Sí. O hay otros programas. O sea, me parece que hace unos años que Lowe's estaba ofreciendo algo así a plazo. Pero lo que pasa con esto es que se convierte en un lien en la propiedad. Entonces, inclusive si tú quieres vender o si tú quieres refinanciar, es un problema porque tienes que pagarlo. Porque se convierte como en un lien en la propiedad. Yo no sé si esto deba salir o no No, después entonces le das toda la asesoría después para pero el caso de sí, Ainel. lo que tienes que buscar son los términos. Los términos tienes que llamar de la compañía, que al final es una compañía privada, que te manda que te manda la cantidad de años, pero es bastante plata. Estás medio well. Oye, Es bastante so- plata. ¿Qué tiempo llevas ya pagándolo? 3 años. 3. ¿Y te subió la diferencia de taxes? Son $1,022 mensuales. Ujú. O sea, si sumas el costo Oh my God. de la Sí. reparación del techo, ya lo pagué una vez y media. Ajá. Una vez y media. Sí, eso es lo que pasa. Entonces hay que averiguar los términos y condiciones para saber cuándo se acaba el préstamo o si va a durar 10 años más para yo, no sé, ir a ver a y devolverle el White techo. Green Y devolverle el techo. y devolverle el techo a White Green. ¿Ok? Algo de eso. Será, Yo ¿no? sé, yo sé. Un ejemplo, porque o sea, Sí. el problema es que, y quiero hacer referencia a esto, yo estaba al tanto de los términos y condiciones cuando quise acceder a ese tipo de programa, pero ellos no te lo muestran. Ellos no son claros en esto cuando lo ponen a través de los taxes, del pago de los taxes de la propiedad. No son claros para nada. No son Sí. claros para nada. Y se te enreda más la cosa aún cuando es un pago a través de un contratista, de una institución privada auspiciada por el Estado para un contratista. O sea, hay mucha nebulosa ahí. Hay mucha nebulosa ahí. Yo me enteré porque estoy al tanto de los pagos mensuales de mi propiedad, de los taxes de la localidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hice los comparables con otras propiedades similares, etcétera. Y me di cuenta Ahí tú de sabes. que algo, Ahí tú sabes, tú de tienes que que pedirle, tenía que llamar a White Green. tú tienes que pedirle a ellos un payoff. Pídele un payoff. Y te mandan todo lo que tú tienes que terminar de pagarles para saldarlo. Ok. Pero es
es 3 veces tu techo. Sí, no, sí, van a ser más. Yo creo Sí. que va a ser más. Sí. A veces va a ser 4 o 5, creo que van a ser. Sí, no, hay recursos que yo, por ejemplo, yo a veces refiero a algunas cositas que otras con cuestión de financiamiento. Ese me parece bastante caro, el White Green, y hay otros también que son lo mismo. Oye, yo creo que lo que lo hace caro no es la mensualidad ni el sistema, porque te pagan bien rápido, ¿sabes? Ellos aprueban la plata bien rápido. Sí, Pero el hecho de ponerlo en una terminología de tiempo larga, en los taxes, en el pago de los taxes de la propiedad, lo hace demasiado dinero, lo convierte en demasiado dinero. correcto. Igual pasa con los solares, los paneles solares. Igual, hay mucha gente que igual Hay utilizó mucha programas. gente que hace eso y hay otra nueva onda ahora que ahora tienes que licearlo, ahora los liceas, nunca lo terminas de pagar. Y el comprador tiene que cargar con el lease, si no, no puedes venderlo. O sea, es un lease de por vida. Una cosa de esta un poquito... Por eso es tan importante la transparencia y informarse e investigar y hacer una llamadita. ¿Qué tú crees de esto? Y uno, tú sabes, porque uno a veces cuando no sabes, como que bueno, Tú sabes que nosotros los latinos, si somos buenos en algo, es investigando antes de hacer las cosas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí, no, Nosotros, no, nosotros no, tenemos esa peculiaridad, ¿no? Que hacemos las cosas y después investigamos. Así mismo. claro, Oye, claro. Zulema, gracias, ¿verdad? Por tu tiempo. Yo creo que ha sido de mucho valor. ¿Qué El pasó podcast, ahora? Se fue no, rapidísimo. yo creo que ya, Sí. ¿cuánto llevamos ya? Me falta preguntarte todo lo comercial. 1:20, Pero no, sí. nos falta preguntarte todo lo Sí, comercial. exacto, falta preguntar muchas Comercial. cosas. Yo creo que se quedaron muchas preguntas, ¿no? Se Sí. quedaron muchas preguntas pero sobre me la vuelven mesa. a invitar. Claro. Seguro que sí. Bienvenidísima. Y la comunidad, dejen todas esas preguntitas aquí abajo. Y nada, si quieren un tema en específico, entonces invitamos a Zulema nuevamente, hablamos específicamente de ese tema. De todos modos, Zulema, ¿cómo ellos se pueden contactar contigo si tienen alguna duda, si Claro que tienen sí. alguna pregunta? Me pueden llamar, mi número de teléfono es el 305-815-2003. Me pueden llamar, me pueden escribir. También tenemos nuestra página, Constant Lending Group. Nuestro branch está en el Doral. Ahí está toda la dirección, toda la información, cualquier pregunta, a cualquier hora me puedes llamar y con gusto te asisto, con gusto los ayudo. Yo soy testigo de eso, que tú respondes lo mismo a un crucero que a las 11 de la noche, que ver si te ha pedido una carta de preaprobación a las 11 y a las 11:05, ya Zulema me mandó la carta. ¿Cómo? Tiempo es dinero. Sí, Tiempo sí. es dinero. Hay que estar de eso doy fe. alerta todo el tiempo. Y la verdad es que cuando una familia depende de que tú mandes esa carta, hay que estar ahí. Tú sabes que ha sido un podcast para mí muy valioso. Yo creo que hemos hablado temas súper importantes, sobre todo en este país, ¿no? El que vive en Estados Unidos sabe la importancia, ¿no? De comprar una propiedad. Y el que no, bueno, se enteró un poquito de todos los beneficios, todas las ventajas, todas las desventajas que realmente son mínimas, ¿no? Cuando uno pone en una balanza. Así que gracias, verdad, de corazón. Te agradecemos mucho por el tiempo. Un placer. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer conocerlos a todos, Placer estar propio. aquí. Y me encanta. Mientras más información podamos brindar, Sí. mejor. Así que espero regresar Claro que sí. y tener otra Eh, hora de sí, conversar interesante. Así Este es tu espacio, así que igual, si le gustó este capítulo, por favor, déjenoslo saber. Si quiere que traigamos a Zulema con un tema específico, igual déjenoslo saber. Y nada, vamos a estar, porque yo creo que hay mucha tela todavía que se quedó, ¿no? Entonces nada, oye, gracias Zulema. Ustedes que están ahí, muchas gracias. Saludos, bye. Esto es una comunidad y mientras más crezca, más fuertes somos y el mensaje puede llegar a más gente. Así que nada, nos vemos.